¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis inmediato a lo sucedido en Las Vegas, pelea histórica, victoria histórica de Terence Crawford, confirmando totalmente los pronósticos y yendo más lejos de lo que se preveía, de una pelea que se esperaba fuera más cerrada, que se esperaba fuera más pareja, pero definitivamente esta vez se preparó y consiguió ofrecer un verdadero recital de boxeo. Una pelea que va a quedar en los anales de la historia como una verdadera aula defensiva y aula ofensiva de un hombre que supo manejar todos los hilos, controló el ritmo, dominó la pelea de principio a fin e incluso pudo haberla ganado más temprano. Creemos que él la dejó correr porque necesitaba presentar este tipo de espectáculo, Terence Crawford, para bajar a tierra, para terminar con todas las dudas que a lo largo de los años han existido sobre su boxeo. Un cordial, un querido amigo allí por WhatsApp me decía, se ha dicho de que Terence Crawford ha vencido solamente a taxistas. No es así. Los hace ver como taxistas, como hoy lo hizo contra un Errol Spence que llegó decidido a cumplir un trabajo más especulativo, un trabajo al principio. Se notó que no tomaba riesgos, que iba a tratar de manejar desde la segunda distancia la pelea, empleando el jab y tratando de tener una lectura correcta del boxeo de un hombre que cambia permanentemente de postura. Esta vez utilizó la postura zurda y no la cambió en toda la pelea, pero al mismo tiempo es un hombre que camina muy bien el cuadrilátero y tiene demasiada velocidad. Y precisamente ese fue el primer factor que empezó a determinar y a marcar el rumbo de esta pelea. Ya en el segundo asalto, esa misma velocidad en contragolpe le permitió allí con una combinación mandarlo a la lona ante la sorpresa de un Team Móvil que estaba totalmente repleto, y de allí en más lo que vimos fue un dominio total, por momentos fue una paliza. Inclusive uno pensaba que en algún determinado momento la esquina de Errol Spence debió parar la pelea, porque era demasiado el castigo, y además un Terence Crawford que los golpes que recibía, porque realmente recibió buenos trallazos, no le hacían mella. La prueba está de que al final de la pelea basta ver el rostro de un Terence Crawford que lucía limpio y sin ningún tipo de hematoma. Fue una pelea de un solo lado al punto que logró hacer ver a Errol Spence como un boxeador básico, como un boxeador que tenía apenas un par de herramientas, el jab que nunca consiguió consolidar algún tipo de ofensiva con el jab, un volado que muchas veces golpeaba allí en los parietales de Terence Crawford sin mayor efecto, y obviamente ese 1-2 que cuando conseguía conectarlo lograba llegarle con buenos golpes a un hombre como Terence Crawford que asimiló todo lo que llegó. Y empezaron también a desnudarse por un lado deficiencias de Errol Spence y se empezaron a confirmar muchas teorías. La primera de todas, que evidentemente hace rato que él tenía que haber abandonado esta división de las 147 libras. Sufrió mucho para dar el peso y está claro que no llegaba en la mejor condición. Pero al mismo tiempo se da aquello de que es milagrosamente un sobreviviente de un accidente que debió dejar secuelas, y parte de esas secuelas se han visto. No lució con la confianza necesaria, lució oxidado por momentos, al menos yo sentí esa percepción, y al mismo tiempo demostró que carece de aquel poder necesario para enfrentar a una extraclase de las características de Terence Crawford. Este es uno de los puntos más importantes de esta pelea. Se aventaron totalmente las dudas y aquellas críticas que siempre recibió Terence Crawford, al que siempre se le cuestionó el tipo de rivales que ha enfrentado. Pero sale de esta pelea fortalecido en ese aspecto y transformándose en el primer doble campeón que unifica dos divisiones, como fueron la 140 y ahora la 147. Un hombre que incluso tiene aún, a sus 36 años, todavía la gasolina suficiente para intentar una hazaña en 154. Se metería de lleno en la historia, pero es evidente que luego del espectáculo que nos brindó Terence Crawford en esta noche festiva histórica para el boxeo en Las Vegas, ya inscribió su nombre como el grande de esta época. Al mismo tiempo va a pelear ser la cara del boxeo y al mismo tiempo va a consolidarse en el número 1 del libra por libra con todos los méritos y todos los derechos. Fuimos a un Terence Crawford mejor de lo que esperábamos,
Vimos a un Terence Crawford disfrutando del boxeo como que fuera un niño y al mismo tiempo expresando su emoción del lugar que termina de ocupar, agradeciendo en la historia del boxeo, agradeciendo que haya sido posible eso gracias a Errol Spence. Se trataron con mucho respeto. En realidad vimos una celebración boxística, estuvo totalmente carente de hechos extra boxísticos, no hubo insultos, no hubo ofensas, no hubo agresiones, no hubo espectáculos por parte de los dos que no fueran aquellos vinculados al boxeo. Realmente se trataron como caballeros y como grandes figuras boxísticas, más allá de que a la hora de enfrentarse el uno con el otro, muchos, demasiados, se han despachado con una realidad que no la concebían hasta la pelea de hoy. Todos sabíamos quién es Terence Crawford, pero evidentemente necesitaba esta pelea para que se callaran todas esas voces que a lo largo de los años lo han castigado muy duramente, han poco menos que enterrado cualquier tipo de mérito y crédito de un hombre que no solo viene invicto, sino que ha ganado todo lo que ha tenido, ha enfrentado y ha vencido a todo el que ha tenido por delante con una capacidad que siempre asombró, que siempre asustó, pero se ponía en la contraparte. Los detractores decían que siempre enfrentó a malos rivales. Le exigían esta pelea y esta pelea entonces terminó de demostrar que Terence Crawford es en este momento, a no dudarlo, el mejor boxeador, incluso por encima, podría decirlo luego de este espectáculo, del mismísimo Naoya Inoue, que también esta semana nos brindó una gran pelea. Un combate que, insisto, fue de un solo lado, que dominó de principio a fin Terence Crawford. Por momentos trabajaba el juego de piernas con una suerte de presentación de ballet. Hubo momentos en que se recostaba en las cuerdas y lo dejaba golpear a Errol Spence y aprovechaba esos momentos para colar sus contragolpes realmente con un poder que asombra. Hubo un upper allí en la segunda caída que prácticamente habría que recuadrarlo. Hubo asaltos en los cuales su capacidad defensiva debería ser, y este también es un apunte que me llegó vía WhatsApp, creo que fue el 8º asalto, creo que es uno de esos episodios del boxeo que deben ser utilizados en los gimnasios como aula para demostrar las capacidades de bloqueo que puede tener un buen boxeador, algo que demostró también en esta pelea. Se quitó todos los golpes, dejó que golpes llegaran, cometió inclusive un par de errores. Hubo allí en el 5º asalto un golpe, un trayazo muy duro que le llegó de Errol Spence, que insisto, es algo que yo he dicho en todas las previas, siento que carece de poder. Y es algo que seguramente se perdió en el tiempo luego de aquel infeliz accidente, que por más que haya sobrevivido, que fue milagroso, en lo boxístico creo que lo terminó. Definitivamente allí es un antes y un después. Errol Spence fue guapo, fue un hombre que no se amedrentó pese a los golpes, pese a que estaba recibiendo una paliza, pero también tuvo errores de ansiedad, como por ejemplo en el 3er asalto, luego de que lo manda a la lona. Terence Crawford en el segundo regresó al tercero para tratar de llevárselo por delante y allí entraba en la zona de confort, como fue toda la pelea, entraba a la zona de confort de Terence Crawford, que realmente se divirtió. Las diferencias fueron abismales, seguramente nadie las esperaba, inclusive nosotros manejábamos con cierta reserva esas diferencias, por más que en todo momento creíamos que era imposible que Errol Spence pudiera vencer a Terence Crawford. Manejábamos con reservas el desempeño que pudiera tener Spence. Yo honestamente, pese a que siempre he marcado aquello de que Spence es un hombre que viene con dificultades para dar el peso, que viene con dificultades para regresar al boxeo que lo hizo conocido, que le dio fama, que lo hizo brillar en las aguas profundas. Pese a todo eso, consideraba que aún le quedaba algo en 147 libras para lograr hacer una pelea pareja. De hecho, había mucha gente que confiaba ciegamente en una victoria por nocaut de Spence. Inclusive manejábamos la posibilidad de que si llegaban a las tarjetas pudiera ganar, porque viendo lo que está sucediendo en Las Vegas con los jueces podía pasar cualquier cosa. Sin embargo, parece que escuchó el consejo de Tim Bradley, Terence Crawford, y trató de que la pelea fuera de un solo lado y la terminó cuando entendió que ya era el momento de hacerlo. Hubo allí por el 4º, el 5º episodio que creíamos que la pelea no pasaba de la mitad. Era tanta la supremacía, tenía tanta facilidad para colocar golpes precisos y golpes duros, golpes que lastimaban Terence Crawford, que no creíamos
que pudiera tener condiciones de mantenerse en la pelea. Incluso yo pensaba que la pelea iba a terminar o bien porque la parara el referee o porque la esquina soltara la toalla. Al final fue el referee que la paró porque ya era demasiado el castigo a un hombre que ha sufrido, que ha tenido inconvenientes y que nadie sabe si los mantiene. Las consecuencias, de hecho, he discutido con mucha gente sobre eso, las consecuencias de aquel accidente se desconocen. Y recuerden ustedes que en el boxeo, tras los golpes de un accidente de esas características que tuvo con su Ferrari, el boxeo es un deporte violento de recibir muchos, demasiados golpes. A veces cualquiera de estos púgiles tiene que recibir en la cabeza 30, 40 golpes y son golpes duros, golpes que rompen, que van rompiendo, que van destrozando. Y obviamente enfrentó a un hombre que cuando golpea es preciso. Él no tiene un volumen, no tiene golpeo abundante. Terence Crawford es como un matador, un torero matador que simplemente se prepara para golpear con precisión, efectividad, no marra golpes, no malgasta golpes y además tiene la facilidad esa de carecer de la necesidad de ir allí a la primera distancia. Él desde la segunda, gracias a su largo alcance de brazo, consigue colar golpes muy duros y los aterriza con un poder que realmente asusta. Sufrió ese poder Errol Spence y descubrió que Terence Crawford, como mucha gente descubrió, es mucho más de aquello que muchos de nosotros, que siempre lo hemos elogiado por su boxeo, pensábamos. Es mucho más que eso, realmente dio cátedra y definitivamente va a callar voces para siempre sobre el significado, lo que ha sido Errol Spence en estos últimos años. Y lo más importante, a su boxeo, a partir de ahora hacia atrás, se le va a dar una nueva lectura. Van a tener que repasar sus detractores cada una de sus peleas para lograr entender por qué ganó. Seguramente, como me lo decían por WhatsApp, no ganó porque enfrentara a taxistas, ganó porque hace ver a sus rivales de esa manera. Y esta pelea tengo la plena certeza que consiguió demostrar eso mismo. Tenemos entonces un campeón unificado en 147 libras. Lo más trascendente de todo esto es que parece que va a haber revancha. El asunto es en qué peso. Yo creo que de la manera que dominó y venció Terence Crawford, yo creo que está de más hacer una revancha. Es demasiado superior a Errol Spence. Sin embargo, dijo Crawford que la gente le va a gustar ver la revancha y Errol Spence increíblemente dijo que también, que le gustaría tener la revancha, que va a llegar mejor preparado. El tema es que el propio Spence había dicho de que si había revancha, él la quería en 154. Tiene problemas para pelear en 147. Hay que ver qué es lo que hace Terence Crawford, porque evidentemente no es lo mismo pelear en 147 que subir a hacerlo con este hombre allí en 154. También como que rompe los estereotipos del sentido común y al respeto a los cinturones, que vayan a pelear en 154 cuando los cinturones son de 147. Yo pienso que no debería Terence Crawford enfrentar esa pelea y ya debería irse a 154 a buscar historia. Por ahí, quién sabe, él renuncia a los títulos y van a pelear por alguno que quede vacante en 154. Recuerden, va a pelear el campeón unificado de la 154, Jermaine Charlo, contra Canelo Álvarez. Se sabe que esa misma noche, gane o pierda, va a renunciar a sus cinturones y van a quedar todos vacantes. Por ahí, quién sabe, ellos dos van a 154 a pelear por un cinto vacante y no por estos que los tendrían que dejar entonces también vacantes en las 147 libras. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como sea, parece que sí, que va a haber revancha. Esta fue una verdadera fiesta por todo lo que significó, pero la próxima evidentemente va a ser la expectativa de ver en qué momento de la pelea lo vuelve a noquear Terence Crawford. En el análisis en frío, más tarde, ustedes van a tener una nueva mirada a esta pelea y obviamente lo que sucedió en las peleas preliminares, donde ganó el Pitbull Cruz, una tarjeta absurda. Ganó Joennis Tele y se realmente dio una presentación espectacular en su debut en el primer nivel. Y esa gran victoria, yo creo que la más importante, la de Alessandro Santiago sobre Nonito Donaire, cruzándose entonces el cinturón vacante de las 118 libras del Consejo Mundial de Boxeo.